Muy buenos días, Magíster Stalin Tapia. Muy buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante como lo es la cultura. ¿Qué es la cultura? Pues bueno, la cultura se refiere a todos los conocimientos, creencias, todo aquello que caracteriza a un determinado grupo de personas y se transmite de generación en generación. Incluye aspectos como el idioma, la gastronomía, la vestimenta, la música y diferentes tradiciones. Conclusión, la cultura es una huella invisible que une generaciones y da sentido a nuestra existencia. ¿Cuáles son las culturas del entorno en el que vivo? Bueno, el entorno en el que vivo tiene muchas culturas, es pluricultural, porque aquí conviven tanto culturas ancestrales indígenas como la cultura amazónica moderna. En mi entorno la cultura es una combinación viva del presente y el pasado. En el Coca, el corazón de la Amazonía, convivimos tanto con pueblos indígenas como los quichuas, chuar, guaraníes y los secoyes. Para centrarnos más en lo que es mi cultura, a continuación les invito a que me acompañen a este pequeño recorrido. Aquí en Amazonía, la cultura se siente en una danza con tambores, en una fiesta junto al río, o en una palabra en quichua que se nos escapa entre risas, o en el olor de la chicha recién hecha. Pues muchas personas del Ecuador, cuando escuchan hablar del oriente ecuatoriano, lo primero que se les viene a la mente es guaraníes, boas. Pero realmente es así. Pues sí. Pero lo que no sabían es que las ciudades amazónicas son realmente increíbles y tienen unos paisajes increíbles para turistear. Y estoy hablando de nada más y nada menos que mi querido Coca. Esta ciudad está ubicada en la región amazónica del Ecuador, que tiene una cultura, una historia, una biodiversidad única. Su nombre se debe al explorador español Francisco de Orellana, quien en 1541 realizó la primera navegación por el río Amazonas. Partiendo desde el río Coca junto al Napo y el Payamino forman parte del sistema fluvial que rodea a la ciudad. La ciudad del Coca se fundó en 1538 como San Antonio de la Coca por los misioneros dominicos que llegaron a evangelizar a los indígenas de la zona. Sin embargo, su desarrollo urbano se dio principalmente a partir de mediados del siglo XX, cuando se descubrieron yacimientos petroleros en la cercanía de la ciudad. El boom petrolero atrajo a miles de personas de diferentes partes del país y del mundo, que vinieron a trabajar en la industria hidrocarburífera o en actividades relacionadas con el petróleo. Y una vez así ya concentrado como una ciudad reconocida por mucha gente, el Coca ha ido evolucionando con la constancia de los años. Una vez que ya conocemos un poco sobre la historia del Coca, vámonos a centrarnos en sus comidas típicas. Uno de los platos más conocidos aquí es el maito y el mayón. Una de las cosas más curiosas del maito es que el maito tiene un significado que significa envuelto. El maito es un pescado envuelto en hojas de bijao y hechos al carbón. El maito se acompaña con su respectiva yuca, o como dirían nuestros hermanos quichuas, el humo. La preparación es extremadamente fácil, simplemente se tiene que lavar el pescado, sacarle las escamas y lavarlo con un poquito de limón y colocar sal al gusto. Y como último paso, envolverlo en la hoja de bijao y esperar a que esté listo. Para que nuestro maito salga en perfectas condiciones, debemos dejarlo 5 minutos de un lado y 5 minutos del otro lado, hasta que podamos observar que nuestras hojas de bijao estén un poco quemadas. Esa es la señal de que ya está listo nuestro maito de pescado. Por otro lado tenemos a los chontacuros o mugnis, que es un gusanito que es depositado en las chontas por un escarabajo
negro que traen sus alas sus huevos que luego se convertirán en larvas, los cuales se alimentan del corazón del árbol conforme van comiendo. En un mes y medio aproximadamente ya están listos para ser cosechados y futuramente comidos. El chontacuro tiene dos formas de ser servido, ya sea crudo o sea asado. En este caso yo me serví un asado, el cual está exquisitamente delicioso y acompañado con su yuca y su ensalada. A continuación vamos a probar el delicioso moito de pescado hecho con Y cómo no terminar probando la deliciosa chicha amazónica, preparada de yuca, la cual es previamente amasada y puesto a fermentar por un buen tiempo. Una vez de haber terminado de probar uno de los platos típicos de la Amazonía, vamos a centrarnos en lo que es las artesanías elaboradas con el uso de la misma naturaleza, ya sea con pepas de los árboles o incluso con árboles tallados a mano. Porque aparte de tener unos platos típicos deliciosos, también existen artesanías y remedios típicos hechos con árboles de la naturaleza o incluso hasta con los mismos animales. Una de las cuales son la sangre de drago, el aceite de mayón y muchas más que son conocidas como medicinas naturales de la Amazonía. Lo que caracteriza a la Amazonía es el 100% de uso que le dan a la naturaleza sacándole su máximo provecho, ya sea en medicinas o en comida. ¿Por qué los maestros deben valorar la cultura de los estudiantes? Los maestros deben valorar la cultura de los estudiantes porque en ella está su identidad, su manera de entender el mundo, su forma de ser, porque en ella está su historia y su única manera de entender el mundo. Cuando un profesor reconoce y respeta la cultura del estudiante, el estudiante se siente aceptado, se siente visto y se siente valorado. Y también ayuda en su aprendizaje. Y además, enseñar desde la diversidad cultural enriquece el aula. Todos aprenden a mirar con otros ojos, a respetar las diferencias y a construir conocimientos desde sus propias raíces. Valorar la cultura no es solo una muestra de respeto, es una forma de enseñar con el corazón. Así que es muy importante que los estudiantes se sientan valorados, se sientan incorporados con los demás grupos para que así ellos puedan tener un conocimiento diverso, pluricultural. Sí, así es como terminamos este pequeño recorrido por la Amazonía ecuatoriana. Nos despedimos con esta pequeña frase: respetar la cultura es valorar la vida de los pueblos.